presentar a nuestro amigo, el doctor Ken Noborikawa. Voy a hacer un resumen de verdad de su amplio currículum. Por favor, aprovechenlo, que es excelente, ¿no? Él es cirujano dentista de la Universidad de San Martín de Porres, especialista en odontología restauradora de la Asociación Paulista de Cirujanos Dentales de Bauru, Sao Paulo, Brasil, magíster en estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, exdirectivo de la Asociación Peruana de Operatoria Restauradora y Biomateriales, miembro de la ALODIB, profesor del Departamento Académico de Clínica Estomatológica de la Facultad de Estomatología Roberto Beltrán de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, profesor de la Dirección de Posgrados y Especialidades Wilson Delgado, Universidad Peruana Cayetano Heredia, profesor de posgrado en programa de especialidad en odontología restauradora y estética, también de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, profesor del programa de maestría en estomatología, profesor responsable del curso de fotografía clínica. Así que aprovechen mucho esto de la fotografía, que tiene unas fotos preciosas, ¿no? También ex profesor de posgrado en programa de especialidad de cariología y endodoncia, coordinador del programa de diplomado en odontología restauradora estética del Colegio Odontológico del Perú Regional Cusco, coordinador del programa de diplomado en odontología restauradora estética del Colegio Odontológico del Perú, coordinador del curso de posgrado de excelencia en odontología restauradora y estética. Así que para iniciar nuestro congreso les dejo aquí a Ken Noborikawa. Muchas gracias, Ken. Gracias, Manuel. Bueno, gracias, Manuel, por la invitación especialmente. Para mí es muy grato poder visitar El Salvador, porque en realidad es la segunda vez, pero la primera vez fue algo accidental. Yo venía de un vuelo, tuvieron que parar aquí en El Salvador y tuvimos que continuar el vuelo. Solamente conocí el hotel a donde nos llevaron. Entonces para mí es muy grato poder estar aquí y especialmente acompañar y estar unos días junto con amigos. Estar con los amigos es un privilegio que tenemos los dentistas, que nos da la profesión, poder estar en distintos lugares y estar acompañando y ver a nuestros amigos, ¿no? Eso conversaba ayer con Manuel, y además de conocer nuevos amigos, como seguramente los voy a conocer a muchos de ustedes. Y para mí entonces es un gusto poder estar aquí. Creo que por favor, ¿está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Estar aquí con ustedes hablándoles sobre un tema que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho, me parece que es muy importante, y entonces estamos aquí disponibles y muy a la mano. Si necesitan alguna pregunta, alguna información, si la tengo, con mucho gusto se las puedo brindar. Así como vamos a ir hablando sobre estas cositas que yo les puedo alcanzar, tipo artículos, capítulos del libro que tengo en digital y cositas que yo tengo por ahí que creo que les puede servir. Entonces nada, ya me presentó Manuel, es un gusto estar por aquí. Hay que agradecer a Coltene también, que es una empresa que siempre me ha apoyado y que siempre me tiene presente para estos eventos que me gustan mucho. A todas las depósitos dentales, que no los conozco bien todavía, pero que hay que agradecerles a todos ellos, porque sin ellos no sería posible seguramente esto, ¿no? Y entonces es una parte importante de estos depósitos dentales, así como las empresas. Creo que es importante para nuestro trabajo, ¿sí? Y es algo que yo voy a resaltar también un poco dentro de la charla, el trabajo en equipo, ¿sí? Entonces ellos son parte de nuestro equipo y es muy importante. Nada, creo que hay que comenzar. Vamos a hablar entonces. Bueno, yo trabajo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y soy parte de APORIT, ya no como miembro directivo, pero sí todavía soy socio.
de APORIP, que es la Asociación Peruana de Odontología Restauradora y Biomateriales, que sería lo que es GEDOM aquí. Y nosotros hacemos parte de ALODIP, ¿no? Es nuestro grupo más grande, que es parte de toda Latinoamérica. Entonces es un grupo muy bonito, y cada vez que yo tengo una invitación de algún miembro de ALODIP, es imposible negarse. No es imposible negarse, porque es una amistad muy fuerte la que nos une a este grupo de ALODIP. Entonces yo trabajo en esa universidad, ya dejé de trabajar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por tiempo, más que nada. Y bueno, vamos al tema. Entonces vamos a empezar este tema, que es muy importante, que me gusta mucho, y que si de repente yo voy a tener que correr un poquito, me parece. Si es que empiezo a correr mucho, me avisan y yo me puedo detener, no hay ningún problema. Después corro por otro lado o vemos cómo ajustamos la presentación. No quisiera tener que cortar nada, porque se me hace muy difícil cortar la presentación, porque me gusta cerrar bien las ideas, pero vamos avanzando, y no quiero que sea como algo así como que de aquí nomás se hable para allá. Yo quisiera que escuchar voces de allá para acá también, sin ningún problema, ¿sí? Por favor. Ahorita estoy como medio serio porque estoy medio nervioso, pero luego vamos espero que sea un poco más una conversación que una clase dictada, ¿no? Una clase dictada. Entonces, vamos a ver. Planificación estética y diseño de sonrisa. A mí me gusta mucho la palabra planificación, ¿sí? Planificación. Porque el curso siempre le ponen diseño de sonrisa. Cuando van a organizarlo en la universidad o en cualquier evento, le ponen diseño de sonrisa, porque el diseño de sonrisa es muy llamativo. A todo el mundo le gusta esa palabrita, y todo el mundo quiere hacer diseño de sonrisa. Y eso es preocupante, ¿no? Todo el mundo quiere hacer diseño de sonrisa. De cualquier forma, digital, no digital. Vamos a hablar de todos esos métodos que nosotros podemos utilizar para hacer un diseño de sonrisa. Pero hacer un diseño de sonrisa no es tan fácil como parece, ¿sí? Y seguramente ya se habrán dado cuenta, ¿no? Así ya se habrán dado cuenta, especialmente por las redes sociales. Nosotros podemos ver muchas sonrisas, y no necesariamente porque ponen bastantes cerámicas van a ser bonitas, ¿verdad? ¿O sí? El material va a asegurar el éxito del tratamiento. No porque yo use la mejor cerámica con el mejor técnico voy a asegurar un resultado bueno, especialmente previsible. Y más o menos por ahí se trata todo esto, ¿no? De tener previsibilidad a partir de la planificación. A partir de la planificación. La odontología es una carrera muy práctica y de repente muy clínica y muy de mano, pero no es todo. No con eso es suficiente. Tenemos que tener conceptos claros. A mí me gusta mucho la teoría y tener los conceptos. Cuando yo entiendo el concepto, recién empiezo ya a trabajar, porque es una forma segura de trabajar. Cuando entendemos, tenemos los conceptos claros. Para eso sirve la teoría, para eso sirve la evidencia científica, y también seguramente que tenemos que tener habilidad y entrenarnos y usar buenos materiales, y todo tiene que cerrar un círculo, porque lo que finalmente queremos es el mejor resultado posible, ¿sí? El mejor resultado posible, de eso se trata. Que a veces no es mejores decisiones, tomamos mejores decisiones, porque siempre vamos a tener muchas opciones. Entonces vamos a ver esto. Diseño de sonrisa, yo le digo que es el nombre comercial. El nombre genérico es planificación estética del tratamiento, que es parte del tratamiento, que es parte del plan de tratamiento integral. Es parte del plan de tratamiento integral, y que debemos considerarlo importante también. Entonces, hablando de los conceptos, tenemos que conocer los principios estéticos. Los principios estéticos son muchos, pueden variar de un autor a otro. Mondelli habla de unos principios estéticos, Fradiani habla de otros principios estéticos, Miyashita habla de otros principios estéticos, y seguro que hay muchos otros autores que nos van a recomendar algunos principios estéticos. Y entonces eso es lo que nos va a marcar a nosotros nuestro plan de tratamiento estético, nuestro plan estético del tratamiento, nuestra planificación estética. Tenemos que seguir esos parámetros para tener seguridad de lo que vamos a hacer, del resultado final. Y entonces existen métodos de planificación, y existen métodos especialmente o específicamente para calcular el tamaño de los dientes. Y entonces los principios estéticos, en un 80% como que va dirigido para encontrar el tamaño posible, y después no tenemos que estar corrigiendo. No hay que, si vamos a hacer diastemas, ya sabemos el tamaño de los dientes, y entonces vamos trabajando
más rápido, vamos trabajando con mayor seguridad y cometemos menos errores, que de eso se trata, de cometer menos errores, para no entregarles al paciente un tratamiento que luego hay que corregirlo y que hay que retocarlo, y eso al paciente no le gusta, porque ya parece como que un tratamiento de segunda mano, ¿verdad? Más o menos así. Y entonces, esta planificación la podemos ver nosotros, y especialmente la puede ver el paciente, que es muy importante. Entonces, dentro de los factores de éxito de un tratamiento, tenemos que contemplar y considerar la satisfacción del paciente, ¿verdad? Especialmente si es un tratamiento estético del sector anterior. El paciente es el que va a usar esos dientes que nosotros vamos a hacer, no nosotros. A nosotros no nos tiene que gustar, bueno, a nosotros también, pero al paciente también. Y ahí está esto que es muy importante de la previsibilidad, ¿sí? De la previsibilidad. Nosotros muchas veces seguramente que hemos hecho carillas en el sector anterior, sea con resina, sea con cerámica. Muchas veces hemos pensado que es nuestro mejor tratamiento, nuestras mejores carillas. Y las inventamos y le ponemos al paciente, el paciente se mira y dice, sí, bueno, está bien, ¿no? ¿Les ha pasado, no? Sí, les ha pasado, a mí me ha pasado, y yo pensé que estaba haciendo las mejores 6 carillas que había hecho en mi vida, y luego el paciente le vio la cara como que sí, no, está bien. Y entonces eso como que no me dejó a mí satisfecho, no me dejó tranquilo. Y nos habrá pasado muchas veces que hay que recortar un poquito los bordes incisales, ¿no? De los centrales. Nosotros sabemos que los centrales son un poquito más largos. El paciente no sabe eso. El paciente cree que tienen que ser todos iguales, ¿verdad? Hasta los caninos los quiere cortar, ¿verdad? Y entonces eso no podemos hacer, no podemos terminar y que el paciente nos pida que lo cortemos. Justamente para esto está la planificación y el mock-up. El mock-up es una técnica en donde nosotros podemos ensayar el resultado final sin tocar al paciente, sin tocar los dientes del paciente. Entonces hacemos un ensayo de lo que hemos planificado, de lo que estamos pensando, de lo que tenemos en mente. Y entonces eso evita que nosotros tengamos que corregir el tratamiento al final. Yo pongo un ejemplo de esto de corregir el tratamiento, como que nosotros vamos a comprar un carro nuevo y de pronto vemos que tiene un rayón en la puerta. Tiene un rayón en la puerta. ¿Ustedes se llevarían un carro que tiene un rayón en la puerta? Y si se los arregla la concesionaria, arregla el rayón de la puerta y se los entrega, ¿ustedes se quedarían tranquilos? Yo creo que no. Pero si ustedes nunca vieron el rayón en la puerta y se los entregan, no lo van a ver tampoco. Y eso pasa un poco con las resinas. Nosotros podemos corregir el cornisa, no le gustó al paciente, lo cortamos, lo desgastamos, después lo pulimos. Y queda como si no hubiera pasado nada. Pero el paciente no sabe eso. El paciente ya lo considera como una reparación. Ya no es un carro nuevo, ¿verdad? Entonces creo que esos pequeños detalles se pueden evitar. Pequeños detalles que a la larga pueden ser importantes para el paciente, ¿no? Y eso creo que se puede lograr con una buena planificación. ¿Qué es lo que nos va a dar una planificación estética? La planificación del tratamiento. Ahora vamos a hablar de la parte estética, ¿verdad? Hay una parte funcional y una parte estética. Eso está claro. Yo quiero hablar hoy día de la parte estética. Si se puede, hablamos un poquito de oclusión también. Pero quiero hoy día, en este momento, vamos a hablar de mucha estética, de pura estética. Entonces esta planificación estética me va a dar una secuencia de pasos clínicos. Yo sé qué cosa voy a hacer primero, después, tercero, cuarto, quinto, y así cometo menos errores, o probablemente no cometa errores. Y entonces esto potencializa el éxito del tratamiento en base a previsibilidad, que eso es muy bueno, lograr previsibilidad. Eso nos da la planificación. Y aquí quiero aprovechar para no olvidarme y recomendarles este libro que es de Calegari, como dice acá, Calegari, Brito y Díaz. Esta es de una editora Amolca, que es una más barata. Primero salió una editora brasilera, que era Picar el libro, ahí lo dejé todavía. Cuando ya me trajeron la Amolca, que costaba la mitad, y lo compré recién. Pero es muy bueno ese libro. Si ya leyeron al doctor Enostroza, si ya leyeron al doctor Lanata, si ya leyeron a Barranco Moni, ¿sí? Si ya leyeron Studerband, de operatoria dental, este es el libro que seguiría, yo creo. Es muy bueno, es un poco más avanzado, habla de carillas, habla de materiales, habla de aspectos clínicos muy avanzados, ¿no? Es muy bonito, muy ordenado ese libro. Y entonces les decía que vamos a hablar de estética.
pero la función es importante, ¿verdad? ¿Y cuál es más importante, la estética o la función? ¿Qué me dicen? ¿La estética o la función? La función es más importante. Las dos, ¿verdad? ¿Por qué no puede ser las dos? ¿Qué nos impide que podamos lograr un resultado muy estético? Nada, ¿verdad? La función seguramente que tiene que quedar impecable. Y la estética también, porque se puede. Porque se puede, ¿verdad? Se puede. A ver, yo les mostraría esto. Yo les puedo mostrar esta foto. ¿Qué les parece? No, me dice la doctora. No, no, ¿por qué? Pero está funcional. Tiene guía canina, tiene guía anterior, sella. No tiene inflamación en las encías. Está sellando, no tiene filtración. Funcionalmente está perfecto. Estéticamente no tanto, ¿verdad? Entonces les vuelvo a preguntar, ¿cuál es más importante, la estética o la función? Las dos cosas. Y no es difícil lograr estético cuando ya se logró la función, ¿verdad? Finalmente la función es la que va a cuidar la estética. Pero si nosotros hacemos estética, logramos función automáticamente también. Si nosotros sabemos el tamaño de los dientes, si nosotros sabemos la posición de los dientes, entonces logramos función. Si logramos buen acople anterior, vamos a lograr guía anterior y guía canina. Eficiente. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la función y la forma. Entonces eso va directamente a la estética también. Entonces ambos son importantes. Yo creo que no se puede decir que la función es más importante, porque ambas hoy en día son importantes y porque no hay nada que impida que podamos lograr un resultado muy estético. No hay nada que impida eso. Es lo más fácil probablemente, ¿verdad? Es simplemente entender algunos puntos, algunos aspectos importantes. Nosotros queremos hacer planificación estética, queremos hacer diseño digital de sonrisa. Ahora todo el mundo quiere hacer diseño digital de sonrisa. Cuando hacemos un curso de diseño digital de sonrisa, faltan vacantes. Pero no se trata de poner rayitas por todos lados. No se trata de poner líneas en una foto. No se trata de tomar una foto bonita. Hay que saber por qué ponemos esas líneas. ¿Por qué ponemos cada línea? Y entonces ahí vamos a hacer una buena planificación. ¿Y por qué? El por qué nos lo va a decir los principios estéticos. ¿Sí? Los principios estéticos me va a decir por qué el cuadradito azul está acá. ¿Por qué estas líneas blancas están por aquí? ¿Por qué hay una línea por acá? Esta que está por aquí. ¿Sí? ¿Por qué puse esa línea? Eso me lo va a decir los principios estéticos. Me lo va a responder eso. Lo voy a poder colocar adecuadamente cuando entienda los principios estéticos. ¿Sí? Que son referencias, no tiene que ser algo rígido, no es una ley que hay que cumplir. Es una norma que nosotros podemos usar como referencia para intentar pretender lograr un resultado ideal, armónico. ¿Sí? Si a mí me salió en el cálculo que mi lateral tiene que medir 7.3 milímetros y yo no tengo espacio para 7.3 y tengo 7 milímetros, entonces lo hago con 7 milímetros. ¿Sí? Pero me voy acercando al ideal. No es que haga los dientes así como a la vista, porque ya me dijeron también, ¿no? Colegas míos, profesores, me dijeron, no, yo no uso proporciones, porque yo lo hago al ojo, ¿no? Y me sale bien. Entonces está bien, ¿no? Si le sale bien, está bien, perfecto. Entonces yo escuchando las conferencias, algunos profesores, clasifiqué a los dentistas en 3. A los superdotados, a los normales y a los lecheros, ¿no? Lecheros le dicen aquí, a los que tienen suerte. No, a los superdotados que siempre les sale todo bien. Nacieron superdotados. Y así es, ¿no? O sea, tienen suerte, tuvieron suerte. Los normales, pues como nosotros, tenemos que estudiar un poco más y planificar un poco más para lograr un resultado bueno, ¿no? Intentar lograr el mejor resultado posible. Y a los lecheros, que a veces les sale bien y a veces les sale mal, ¿no? Entonces yo no quisiera que lo que hay que pretender que en la mayoría de los casos nos salga bien, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que leer un poquito y hay que estudiar y hay que entrenarse y para intentar lograr el mejor resultado posible, ¿no? Ya que no lo podemos hacer de todas bien, así sí, por naturaleza, ¿no? Entonces
Por ahí va el asunto. Yo creo que son importantes los principios estéticos, las proporciones que nosotros podamos utilizar para planificar el caso del paciente, y trabajamos de forma más segura, más previsible, y podemos ver el resultado antes de hacerlo, ¿no? Antes de nada. Entonces vamos a revisar algunos conceptos que me gustaron, que me llamaron la atención y que me ayudaron a armar un poquito esta presentación. Thomas Mann, que es un escritor de la literatura alemana y que no tiene nada que ver con la ontología, dice que la única virtud que podemos percibir por medio de nuestros sentidos es la belleza. Una virtud que podemos percibir, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿no? Si una persona es bella, la podemos percibir y podemos decir por qué es bella y por qué no es bella. Y si podemos decir por qué no es bella, ya entra un poco la parte objetiva. De repente porque tiene los ojos muy grandes, o de repente porque tiene los ojos muy chicos. Y entonces, ¿de qué tamaño sería el ideal? Eso lo llevamos un poco a los dientes también. Si yo veo que esos dientes anteriores no están bonitos, entonces, ¿por qué no están bonitos? ¿Qué pasó? Está corto. Entonces, ¿cuánto le falta para que esté bonito? Y ahí va la parte objetiva de la estética, ¿verdad? Todo el mundo, si preguntamos si la estética es objetiva o subjetiva, todo el mundo dice que es subjetiva, ¿verdad? Pero hay una parte donde entra la parte objetiva también. Porque para mí me puede parecer algo bonito, incluso un diastema puede parecer bonito para algunas personas, y no hay ninguna molestia, ¿no? Pero para otras no, de repente. Pero si hay diastemas y al paciente le molesta, y a nosotros también, porque a nosotros nos molestan todos los diastemas, están más rotados en el maxilar y de frente se le ven el 62% del central, ¿sí? Porque si nosotros extraemos ese central y extraemos otro de un paciente que presenta diagonal cuadrado, seguro que son muy parecidos o que proporcionalmente se parecen. Podrá ser uno más grande y uno más chico, pero proporcionalmente van a ser muy parecidos, porque eso lo vimos en los promedios, ¿se acuerdan? Los promedios de proporción estética. Porque una cosa es el ancho aparente y otra cosa es el ancho real de los dientes, ¿sí? Es muy distinto. Entonces, cuando el paciente tiene maxilar estrecho, maxilar triangular, y muy frecuentemente en mujeres, no quiero decir de que los hombres no tengan proporción áurea, porque también hay, y siguen siendo hombres, creo. Entonces, esas son las características en donde yo puedo encontrar proporción áurea por esas condiciones, ¿sí? Entonces, este es el maxilar del paciente. Y en hombres también hay, ¿sí? Este también es un alumno, ¿sí? Que tiene proporción áurea y que dice que es bien hombrecito. O sea, no es exclusivo de mujeres, ¿sí? Son referencias. Recuerden que hay que tomar los principios estéticos como referencias, porque si no, nos frustramos y hacemos, cuando algo no nos resulta, lo dejamos de usar. Y no, hay que usar los principios estéticos y hay que planificar. ¿Y cuándo se presenta diagonal del cuadrado? ¿Cuándo entonces se presenta diagonal del cuadrado? Esta modelo, esta paciente, esta persona, tiene diagonal cuadrado, ¿verdad? ¿Y cuándo entonces nosotros encontramos diagonal cuadrado en las personas? Fíjense cómo es el maxilar. El maxilar entonces es más amplio, redondeado, ovalado, ya no es triangular, ya no es estrecho. Y entonces, ¿qué sucede con el central? El central está como expuesto y el lateral no está tan girado, no está tan escondido, está más expuesto, se le ve más. Entonces se le ve el 70% del ancho del central. Entonces, si sus pacientes son dolicofaciales o tienen el maxilar triangular, se puede planificar con proporción áurea. Y si el paciente es mesofacial o braquifacial y tiene el maxilar amplio, entonces planifiquemos con diagonal cuadrado o el 70% del central, el ancho del lateral que sea el 60% del central y que el canino se le vea el 70% del lateral, ¿sí? Entonces, maxilar amplio, maxilar cuadrado, muy frecuente en hombres. Ya no va a entrar la misma proporción del diagonal cuadrado, por más que querramos, no vamos a poder. O va a ser que nosotros cortemos los dientes por lograr proporción áurea. Y tampoco eso es saludable, ¿verdad? No podemos estar cortando el esmalte del paciente para poder lograr proporción áurea. No se trata de eso tampoco. Entonces hay otras proporciones y que seguramente van a cuadrar mejor, coincidir mejor en los dientes de nuestros pacientes, de algunos pacientes. Aquí, por ejemplo, ¿qué será? Proporción áurea o diagonal cuadrado.
diagonal cuadrado. ¿Cómo se puede reconocer rápidamente? Cuando el paciente tiene los centrales como muy dominantes, muy llamativos, es porque tiene proporción áurea, porque se ven anchos con respecto a los laterales. Eso se llama dominancia del central. Cuando como es que se le ve parejo, entonces seguramente que tiene el paciente diagonal cuadrado. Entonces fíjense aquí, si lo hacemos porque yo estaba confundido aquí con este paciente. Primero lo hice con proporción áurea para ver qué pasaba. Lo hice con proporción áurea y fíjense que si lo hago con proporción áurea, yo voy a tener que aumentar hacia mesial del central y hacia distal del central, y voy a tener que de repente rebajar un poquito mi lateral, cortarle su esmalte que es tan bonito y que es tan útil. Entonces veamos la otra proporción. Lo puse con proporción de diagonal cuadrado y dije, hay que aumentar un poquito por mesial, ya no por distal, un poco por incisal seguramente, y hay que hacer una gingivectomía, como también en el otro caso. Y en el otro caso iba a ser mucho más gingivectomía, mucho más, había que alargar el diente y había que además cortar los dientes, porque cuando usamos proporción áurea los centrales nos quedan bien grandes, ¿sí? Bien grandes, bien dominantes, que no es feo, es bonito más bien, ¿verdad? Es bonito. Más bonito en mujeres que en hombres, ¿no? Y más frecuente en mujeres que en hombres también, que los centrales se vean mucho. Y entonces fíjense que el maxilar es amplio, ¿no? Es amplio. Es tan amplio que los dientes quedaron chicos y por eso se generaron diastemas. Entonces esas características son importantes para tomar decisiones, ¿sí? Y entonces planificación y diseño. Hay métodos, existen métodos para planificar el diseño de un paciente, el diseño de la parte estética de un paciente. Existe el método de Mondelli. Mondelli tiene varios métodos para clasificar. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Vamos como bien? ¿Sí? Entonces, veamos el método Mondelli. El método Mondelli, yo cogí el más simple porque todos llegan al mismo resultado. Todos son para lo mismo, para calcular el tamaño de los dientes anteriores, especialmente del central y del lateral. ¿Sí? Porque el canino como que ya no podemos hacer mucho con el canino cuando ya está en posición, ¿verdad? Es una referencia como fija casi, el canino. Entonces, Mondelli tiene una fórmula, tiene 4 fórmulas, esta es una de ellas la más simple, para encontrar el ancho del central. Para encontrar el ancho del central hay que medir los dientes anteriores, es la distancia entre los caninos entre 4. Hay que medir los caninos y dividirlos entre 4. Hay que medir de canino a canino, dividir entre 4 para encontrar el ancho del central. ¿Por qué él hace esto? Porque como usa proporción áurea, entonces si nosotros tenemos que el central es 1.618, que es el número áureo, el lateral debe ser 1 y el canino debe ser 0.618. Entonces si nosotros vemos que de canino a canino van a haber 4x y nosotros medimos de canino a canino y lo dividimos entre 4, nos va a dar x y nos va a dar el ancho del central. Entonces esa es la lógica que utiliza y que está muy bien, ¿sí? Es una forma muy fácil de encontrar el ancho del canino. ¿Cómo encontramos la altura? Sabemos que ese ancho es el 80% de la altura, hacemos regla de 3 y encontramos la altura, ¿sí? Entonces es un método usando fórmulas, ¿sí? Eso está en el libro del Dr. Mondelli, entonces es una de las fórmulas. Chu, ¿habrán escuchado de Stephen Chu? Stephen Chu, que es un periodista y que se dedica mucho a la implantología y que tiene su cruz de Chu, este instrumento que es muy conocido y también muy costoso, ¿verdad? Y también muy costoso, pero tiene su fórmula. Chu, muy inteligentemente, vio que, como periodoncista, vio que el central, incisivo central e inferior, siempre estaba presente. Entonces lo tomó como referencia. Le tomó la medida, tomó promedios y determinó de que si el central es X, el incisivo central superior es X más 3. Y así fue sacándole los tamaños a los dientes. ¿Y para qué me sirve a mí esto? A mí me sirve mucho cuando tengo diastemas inferiores. Porque no hay fórmulas, métodos para calcular el tamaño de los dientes inferiores. Todos les damos importancia a los dientes superiores y nos olvidamos de los dientes inferiores. Menos Chu. Chu lo logró así. Entonces, ¿qué hago? Yo sé determinar el tamaño de los centrales superiores o del central superior. Cuando tengo el tamaño del central superior, le resto 3 y tengo el ancho del inferior. Cuando tengo el ancho del inferior, le sumo medio milímetro y tengo el ancho del incisivo lateral inferior, ¿sí? Entonces sirve para cuando nosotros tenemos diastemas generalizados, diastemas en el maxilar superior y diastemas también en los dientes anteroinferiores, ¿sí? Me sirve entonces Chu. Y esa cruz de Chu
no la uso, no sé cómo se usa. ¿Sí? Se me hace como complicado. Creo que es más fácil para cirugía, ¿no? Para determinar el nivel del hueso, para esas cosas. Pero para la parte restauradora no la considero. Y luego yo encontré una muy útil, que es la de un profesor argentino que es González, Carlos González, que tuve la suerte de conocer en un evento de Colten. Me lo presentaron ahí, para mí fue lo máximo porque esa proporción y esto yo lo utilicé para mi trabajo final de la especialidad. Y, ¿no? Cuando me dijeron que él era, entonces como que me gustó mucho haberlo conocido. Y entonces él también tomó medidas. Si ustedes saben calcular el tamaño del incisivo central superior, ustedes pueden determinar el tamaño del resto de los dientes, del incisivo lateral superior, del canino superior, del incisivo central inferior y del incisivo lateral inferior. Todo con proporciones, en anchos y en alturas. ¿Sí? Entonces él tomó los promedios y lo publicó. Y entonces podemos usar también esto, ¿sí? Que es muy útil para dientes superiores y para dientes inferiores. Y entonces tenemos que elegir algún método. Tenemos que elegir algún método. Existen instrumentos, existen fórmulas que tenemos que utilizar para poder planificar y para poder tener previsibilidad. Y entonces existe este método de Albers también, que es fórmula. Yo les voy a enseñar un caso muy bonito, especialmente si hay ortodoncistas o si trabajan, están acostumbrados a trabajar de forma multidisciplinaria con el ortodoncista. Albers calcula también el tamaño de los dientes a través de una fórmula. Parece un poco complicada y parece que asusta un poquito, pero ahí está. El ancho del central es la distancia entre los caninos sobre 2 por 1 más P. Ese es el central. El lateral, el ancho del lateral es la distancia entre caninos por P, porque el lateral siempre es una proporción del central, sobre 2 por 1 más P. Ahora lo que asusta y preocupa es P, ¿verdad? ¿Qué cosa es P? P es la proporción deseable. O sea, es la proporción que ustedes van a utilizar para ese paciente que están tratando en ese momento. ¿Y cuál es la mejor proporción para ese paciente? El que sus características físicas nos las den. ¿Y qué característica física en el paciente es importante o qué característica física utilizó Albers? Utilizó los ojos. Él dice que P es una razón de la distancia entre los ojos sobre el ancho promedio de ojos. O sea, hay que medir la distancia que hay entre los ojos, hay que medir los ojos, tomar un promedio y dividirlo. Y eso nos va a dar una proporción, una razón. ¿Sí? Y esa razón y esa proporción va a ser la misma entre los centrales y los laterales. O sea, que la proporción que yo tenga entre el tamaño del ojo y el tamaño y la distancia entre los ojos debe ser igual al ancho del central con el ancho del lateral. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver un poquito mejor. Porque yo no lo entendía. Entonces yo hasta que yo no lo entiendo, yo seguía haciendo cosas y seguí tomando fotos y seguía tomando ejemplos. Y veamos. Entonces esto, si fuera proporción áurea, como en el caso de ella, si mi distancia entre ojos resulta ser 1.618 y mi ojo, entonces resulta ser el 62% de la distancia entre los ojos, entonces el central y el lateral va a tener esa misma relación. O la relación o la proporción que sea del paciente, del rostro del paciente. Vamos a tomar como referencia al rostro del paciente. O sea que como que es individualizado. Podría ser proporción áurea, podría ser diagonal cuadrado o podría ser otra proporción. P podría ser cualquier proporción. ¿Cómo es esto? Medimos el ojo, en este caso es 29.16. Medimos ambos ojos. Ahora, Albert tiene algunos requisitos que está detallado en el libro, que es que cuando medimos el ojo tenemos que medir la parte visible del ojo, la parte blanca del ojo, no de los ángulos, sino de la parte blanca del ojo, la parte visible de los ojos. ¿Sí? Por eso que no está esta punta aquí, sino está acá, que es donde está la parte blanca del ojo, y eso es lo que hay que medir. Entonces dio 18.21, 18.18, el promedio fue 18.19. La distancia entre ojos fue 29.16 entre 18.19 dio 1.6. ¿Qué es 1.6? Proporción áurea. Esa proporción tiene ella en los dientes, ¿no? Y da la posibilidad que ella como que es bonita, ¿no? Entonces, las personas bonitas son armónicas. Y cuando hay armonía, entonces encontramos proporción áurea. Y tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes son bonitos.
¿Sí o no? Es así, es así. No todos los pacientes son bonitos. Entonces tenemos que tener otra proporción, seguramente, porque si el paciente no es bonito de rostro, va a ser difícil que nosotros podamos llegar a una proporción ideal en los dientes, ¿no? Para que tenga armonía los dientes con los ojos. Y entonces ahí entra la proporción de la diagonal cuadrada, ¿no? Pero ahorita no estamos hablando de la diagonal cuadrada, estamos hablando de Albers. Esto es P, entonces. P encontramos en los ojos. Y entonces nosotros calculamos P, y P va a ser entonces 1.6. ¿Y cómo es que encontramos la altura? Si encontramos el ancho, utilizamos esto que ya lo vimos, el ancho o el porcentaje de proporción estética. El ancho del central es el 80%. Si ya encontramos el ancho, podemos encontrar la altura. ¿Sí? Podemos encontrar la altura, de acuerdo a lo que está ahí, ¿no? De acuerdo al promedio de proporción estética. Y entonces, el caso clínico. Termino con este casito, ¿sí? Este paciente entonces era un paciente de ortodoncia. Ortodoncia nos lo mandó a nosotros porque quería distribuir los espacios para que luego nosotros les hagamos las carillas o lo que sea. Les cerremos los espacios. Ellos calcularon que tenían problema de Bolton, entonces el maxilar era muy grande, los dientes eran muy chiquitos y ellos, llegando a una guía canina correcta, iban a seguir teniendo diastemas. O sea, era imposible cerrar diastemas en ese paciente, diastemas generalizados. Entonces ellos querían que nosotros le digamos más o menos dónde tenían que quedar los dientes, ¿sí? Para ellos hacer el tratamiento de ortodoncia. Cuando termina el tratamiento de ortodoncia nos los mandaban. Y entonces nosotros le propusimos algo al contrario. Le dijimos, ¿qué tal si nosotros le hacemos las carillas y después te lo mando a ortodoncia? Y los de ortodoncia se quedaron como asustados. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Con Albers calculamos el tamaño real de los dientes, y los restauramos. Le cerramos los diastemas de acuerdo a sus tamaños ideales, y de acuerdo a esos diastemas que quedaron, le pusieron los brackets y cerraron. Entonces, al comienzo nosotros le preguntamos, ¿cuánto crees que se va a demorar su tratamiento? Nos dijeron, más o menos, por lo menos 1 año y medio. ¿Sí? Entonces, nosotros ¿qué te parece si nosotros cerramos los diastemas y después tú le cierras los espacios? Entonces, el tratamiento duró para eso 8 meses. Como que nos ahorramos tiempo y no perdimos al paciente. Porque muchas veces pasa que nosotros calculamos al paciente, lo planificamos, lo mandamos a ortodoncia y después nunca más volvió. Porque terminó el tratamiento de ortodoncia, el paciente se fue a su casa y se fue a hacer las carillas por otro lado, ¿no? Y perdimos el caso. Entonces, quisimos evitar perder el caso y también vimos la posibilidad de reducir el tiempo del tratamiento. Y eso fue lo que hicimos, a base de planificación. Aplicamos Albers y aplicamos lo de González, ¿sí? El método de González para el canino, porque Albers me da el tamaño del central y el tamaño lateral. Y el canino lo obtuvimos, porque es el tamaño real de los dientes, lo obtuvimos con la fórmula de González. Entonces aquí está Albers, medimos los ojos, la distancia entre los ojos, dividimos y fíjense lo que nos dio. 1.4 es diagonal cuadrada, o sea que su lateral iba a verse el 70% de su central. Esas son las fórmulas, esto es lo que aplicamos, ¿sí? Eso no tengo que explicárselos, eso es simplemente la aplicación de la fórmula, como para que vean que aplicamos esa fórmula. La de lateral, la del canino hicimos González, ¿sí? González, o sea que González dice que el ancho del canino es el 90% del ancho del central y que la altura del canino es el 95% del ancho de la altura del central, ¿sí? Así calculamos el canino. Y entonces nosotros teníamos esto. El central tenía que medir 12.5 milímetros y 10 milímetros de ancho. El lateral tenía que medir 10 milímetros y 9 milímetros de ancho. Y el canino tenía que medir 12 milímetros y 8.5 de ancho. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos con eso? Eso le mandamos al técnico. Nosotros le pedimos a los ortodoncistas que hagan un setup. Entonces ellos cortaron los dientes, nos dieron los dientes como sueltos, como troquelados, puede ser, troquelados, sueltos. Nosotros enceramos los dientes con las dimensiones ideales y eso se lo devolvimos a los ortodoncistas y ellos hicieron el setup. ¿Sí entienden lo que es el setup? Colocar los dientes nuevamente en la posición del arco y ver qué pasaba con los diastemas, porque nosotros íbamos a restaurar con esas dimensiones.
Entonces queríamos ver, antes de restaurar, qué iba a pasar. Y entonces, ¿qué pasó? Que quedó un diastema de 3 milímetros entre el lateral izquierdo y el canino izquierdo. ¿Sí? Entonces montamos. Este es el caso. Hicimos el setup. Me falta poner la foto. Ese es el setup con los dientes encerados. Y vieron que se cerraron los diastemas. Se cerraron los diastemas. Solo quedó un diastema en el lado izquierdo, entre el canino y el lateral. Y entonces fuimos a restaurar. Restauramos. Y quedó así, como quedó en el setup. Estoy debiendo esa foto que tengo que colocarla ahí todavía. El setup quedó igualito a esto. Las restauraciones con resina compuesta quedaron así y quedó un diastema de 3 milímetros. ¿No creen que es mucho más fácil cerrar un diastema de 3 milímetros que cerrar diastemas generalizados? Entonces el tiempo de tratamiento se redujo y esto pudimos hacerlo en base a planificación. En base a planificación. Calculamos el tamaño de los dientes, lo testeamos en el setup y vimos qué cosa podía pasar y eso fue lo que pasó. Y entonces después se hizo el tratamiento de ortodoncia, se cerró el espacio y ahí está, ¿no? El tratamiento de ortodoncia. Ya en este momento ya está listo ese paciente. En este momento nos mandaron esto ha sido unos 6 meses atrás, esto es nuevo, hace unos 6 meses atrás, nos mandaron al paciente con los diastemas ya distribuidos. Calculamos con Chu, ¿se acuerdan Chu? Ya teníamos el tamaño del central, le restamos 3 y le restamos 2,5 y encontramos el tamaño de los dientes inferiores. Restauramos con resina también. Y entonces ese fue el uso que le dimos a Alberts, ¿sí? Entonces no es que hagamos solamente digital, no es que solamente utilicemos un método u otro, y no es que un método sea mejor que el otro, todos son buenos dependiendo del caso, ¿sí? Todos son buenos dependiendo del caso.